Como yo les había dicho, para mí Romanos 9 es como si fuera el descalabradero de los arminianos, ¿cierto? Hablando de que la mayoría pues, de la doctrina de la salvación que tenemos en Latinoamérica, por lo general es una doctrina muy basada en lo que el hombre puede hacer y se basa mucho en los méritos del hombre y como que se aleja de la interpretación correcta que nos muestra la palabra, que realmente la salvación es basada en los méritos de Cristo. Nosotros no elegimos a Dios, es Dios quien elige a la persona. Este tipo de postura que es histórica ha tenido bastante oposición, ¿cierto? Como yo les dije con respecto a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era alguien que defendía fuertemente la doctrina de la elección incondicional y él constantemente decía que si Dios no lo hubiera buscado a él, él jamás hubiera buscado a Dios. Él también decía que habían personas que criticaban bastante la palabra predestinación en la Biblia, pero jamás nadie la podrá borrar de la palabra, ya que la palabra predestinación está por todos lados, la palabra elección está por todos lados. Entonces este capítulo ha dado para muchas cosas. Entonces es importante que profundicemos. De hecho, muchos arminianos al hablar de la predestinación hablan como si fuera una especie de presciencia, y la presciencia es como un Dios tipo teísta, como si pareciera que Dios construyó todo y dejó todo a la casualidad y Dios mira al futuro a ver qué personas eligen por él. Ese es como un tipo de postura que tienen la mayoría de los arminianos en Latinoamérica, como tratar de creer que si ellos son salvos es porque Dios miró en el futuro a ver qué personas elegían por él. Pero como vamos a ver en este capítulo, nosotros no tuvimos que hacer ni bueno ni malo, sino que Dios nos eligió por gracia. La base de nuestra salvación no es en los méritos propios, sino en la elección y soberanía divina. Entonces vamos a profundizar. Las preguntas que tengan, los aportes que quieran hacer, todo lo pueden hacer. La idea es que hay que responder. Este tema yo sé que es muy profundo y en muchas ocasiones personas que apenas están profundizando fuertemente la palabra, este tema se hace muy complicado. Entonces vamos a iniciar. El versículo 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo venía hablando en el capítulo 9 acerca de los israelitas, y él mismo había hablado que no todo el que era descendiente de Abraham era realmente hijo de Dios. En el tiempo en que Pablo predicaba y el tiempo de los apóstoles en el siglo I, algo que ellos constantemente mostraban a los judíos y la oposición de los judíos es que ellos se creían salvos solamente por ser descendientes de Abraham o solamente por haberse circuncidados o por considerarse judíos. Y lo que hacían los apóstoles era mostrarles que ni aun esas manifestaciones externas, ni la circuncisión, ni que ellos fueran descendientes naturales de Abraham, los salvarían. Solamente aquellos que tuvieran la misma fe que tuvo Abraham, por la cual Abraham fue justificado, serían salvos. Entonces, aquí deja claro que no es los hijos según la carne los que son hijos de Dios. El solo hecho de ser descendiente directo de Abraham no lo consideraba una persona salva, ya que muchos dentro del pueblo de Israel iban directamente al infierno. Solamente aquellos que colocaban la fe en la promesa, y Pablo más adelante y tanto en Gálatas dice en la promesa, ¿cierto? O en la simiente, no en las simientes, hablando de que es por medio de Cristo, que por medio de aquel al cual apuntaba aquella promesa desde Génesis 3:15, y al cual también se le hizo la promesa a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Aquellos que creyeran en esa promesa serían verdaderamente hechos hijos de Dios. Dice Calvino con respecto a esto: no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, dice, más los que son hijos de la promesa. Nosotros, hablando de que solamente hijos de la promesa, quiere decir que dentro del pueblo de Israel no todos fueron salvos, sino solamente aquellos que también tuvieron fe en la promesa y fueron justificados por la fe, de la misma forma que fue justificado Abraham. Entendamos que la justificación por medio de la fe es la forma que Dios ha salvado en todas las edades. Ahora, recordemos que la fe es un don de Dios, no es la fe la que me salva, es Dios el que me salva por medio de Cristo. Eso tiene que quedar claro también. Entonces, dijimos, los que son hijos de la promesa son contados
en la generación. Ahora, la escritura que acabamos de citar recoge una proposición que contiene la conclusión o solución de todo el asunto. Pues si es en Isaac y no en Ismael, en quien la simiente es llamada, aun siendo este último hijo de Abraham como el primero, es preciso reconocer que todos los hijos carnales de Abraham no están llamados a participar de su posteridad y que la promesa se cumple solamente en algunos, no siendo del dominio común en igualdad. Recordemos que, como lo explicamos hace 8 días, Abraham, el primogénito, fue Ismael, y sabemos que el hijo de la promesa era aquel hijo que iba a tener de Sara, por el cual Dios lo había elegido y le había hecho la promesa en el hijo que tuviera Sara. Entonces, el solo hecho de entender que Ismael era un hijo de Abraham, sabemos que no era acto de pertenecer a los hijos del pacto, que Dios había hecho un pacto con Abraham en el cual iba a establecer una nación. Entonces, sigue diciendo así: llama el apóstol hijos de la carne a aquellos que no tienen más que el parentesco carnal, e hijos de la promesa a aquellos que ha señalado especialmente el Señor. Entonces sabemos que Dios eligió a Isaac, mas Dios no había elegido a Ismael como aquel en el cual Dios iba a formar esa nación con el cual tendría un propósito. Por eso es que en la actualidad vemos que hay muchos árabes descendientes de Ismael, ismaelitas, que ellos consideran que el verdadero descendiente no era Isaac, sino el verdadero descendiente era Ismael. Y eso es lo que vemos en la actualidad. ¿Alguien tiene para aportar sobre este primer versículo? ¿Algún aporte especial o alguna duda para que sigamos avanzando? ¿Ninguna? Listo. Entonces Romanos 9, 9 al 10 sigue diciendo lo siguiente: porque la palabra de la promesa es esta. O sea, recordemos que Isaac era el hijo de la promesa. Se le había prometido a Abraham un hijo, pero era el hijo que iba a tener por medio de Sara. Dice: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Entonces, primero se empieza a enfocar en el hijo que iba a tener Abraham por medio de Sara. Era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, que era por medio de Sara, y en las diferentes angustias y al verse también anciano, aún ellos mismos tomaban la decisión de un hijo por medio de una de las esclavas que habían traído de Egipto, que era Agar, y por medio de esta mujer Agar ellos pensaron que Dios cumpliría la promesa tratando como de ayudar a Dios, pero Dios ya había elegido que era por medio del hijo que tuviera Sara, y la promesa se le había hecho que al año vendría y Sara tendría un hijo que conocemos que después de estar bastante ellos ancianos, tuvieron un hijo, y por medio de ese hijo elegido fue el heredero de todo lo que Abraham tuvo de la promesa, y por tal motivo era el obrar de Dios por medio de este hijo Isaac. Entonces, aquí también empezamos a ver, porque miremos el centro de todo este tema de Romanos 9, y el centro es la elección. El primer hijo fue Ismael, pero Dios había elegido a Isaac para que por medio de Isaac fuera también la línea donde nacería el Mesías. Y entonces ahí vemos el primer caso. Entonces Pablo dice: no solamente ese caso, ahora miremos otro caso. Dice: sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ya vamos a ver los hijos que tuvo Rebeca e Isaac. ¿Alguien quiere aportar hasta ahí? ¿Una pregunta? ¿Decir algo? Que quieran. Ustedes saben que a mí me gusta que comenten y aporten. Buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y usted cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, un saludo para todos. Carlos, una pregunta, aunque creo que esta pregunta usted la respondió hace 8 días. Entonces la palabra dice que no es a través de la descendencia de Ismael, sino a través de la descendencia de Isaac, ¿cierto? Ahí era donde se iba a hallar cumplimiento de la promesa. Pero está claro que no todos los descendientes de Isaac iban a ser elegidos o alcanzados, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces podemos decir que a través de la línea de Ismael, ninguno fue elegido, por lo menos en ese tiempo antes de Cristo. No. Recordemos lo siguiente. Es importante que entendamos cómo es la parte de la salvación en el Antiguo Testamento. Eso lo explicamos. Porque dice que ahora ha venido la salvación al mundo
y entendemos que Satanás ya no tenía el mismo poder que tenía en el Antiguo Testamento, porque antes de que viniera nuestro Señor Jesús, millones y millones de personas iban directamente al infierno y solamente había salvación dentro del pacto judío, y eso que dentro del pueblo judío solamente algunos se salvaban, y de hecho que algunos gentiles vinieron de pronto a ser parte, pero nunca ha existido salvación fuera del pacto y nunca ha existido salvación fuera de la promesa y por medio de la palabra. Antes de la venida del Señor Jesús, no había evangelio ni salvación aparte dentro del pueblo judío y nunca ha existido la salvación por obras. Es más, las naciones en el Antiguo Testamento no conocían la promesa. Por tal motivo, solamente hay salvación por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento también había salvación por medio de Cristo y las personas tenían que conocer esa promesa, hablando pues en esa época desde Abraham hacia adelante, porque sabemos que de Abraham hacia atrás también ciertos lo que llaman padres patriarcas se salvaron también creyendo en la promesa. Pero apenas se formó el pueblo judío, la salvación estaba directamente relacionada a lo que se había hablado dentro del pueblo de Israel. La salvación siempre ha sido igual. Nunca ha existido salvación fuera de Jesús. Nunca. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío era un luminar dentro de las naciones. ¿Sí? Y dentro de ese pueblo había salvación. Antes de la venida del Señor Jesús, millones y millones iban directamente al infierno, eran por naturaleza hijos de ira, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Solamente es por medio de Jesús y que se predicó, y después de la venida del Señor Jesús, que se quitó esa barrera a las naciones, se predica el evangelio a todas las naciones. Ahora nosotros somos hechos parte del pueblo de Dios, por la gracia de Dios. De hecho, cuando uno lee el libro de Hechos, Pedro se sorprendió de que también los gentiles se estaban arrepintiendo y los gentiles estaban recibiendo el don de Dios para salvación. Hay que entender eso, porque si no fuera así, ¿cómo de salvaban las personas antes si no conocían ni el pacto, no conocían ni la promesa, no conocían nada, no había salvación, no había salvación? La salvación siempre ha sido igual. Carlos, Preguntas. sí, tiene sentido. Usted decía ahora algo muy importante. Decía que no es la fe la que nos salva, ¿cierto? Es decir, ¿la fe es un resultado de haber sido salvos o la fe es la causa? No, la fe, recordemos que la fe es un don de Dios. O sea, cuando yo digo que la fe es un don de Dios, también debemos mirar diferentes tergiversaciones que se tienen hoy en día con respecto a la fe. A pesar de eso, también sabemos que la palabra, cuando habla de la fe, también en muchas ocasiones, de cierto creer, también lo ve como, o sea, también se habla de la fe, pero hay una fe falsa y hay una fe salvadora. Muchas personas pueden creer en ciertas cosas, pueden creer que existe un Dios, pueden creer muchas cosas, pero no es la fe que lleva a la salvación. Hay que entender que hay una fe que lleva a la salvación y es una fe que es un don de Dios. Hoy en día muchos asemejan la fe como con el positivismo, la atracción mental, como una fuerza mística que el hombre puede producir, y yo puedo producir fe, yo le puedo colocar fe, pero la fe salvadora es algo que viene directamente de Dios, que Dios me da al momento que yo soy regenerado. Yo tengo fe. O sea, eso es la parte de la conversión. La conversión debemos entender que viene con arrepentimiento y fe. Yo me arrepiento de mi vida pasada y la fe es que yo me dirijo directamente a Dios. Pero hay que entender que la fe no es algo que yo produzca, es algo que Dios me dio con el fin para yo poder recibir a Cristo en mi vida. Tampoco hay que tener fe en la fe. La fe no es la que salva. Sabemos que la fe es algo que nos ayuda, nos lleva a apuntar a Dios, a creer, a entregarnos completamente para recibir al Señor Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Realmente el que salva es el Señor Jesús. ¿Sí? Pero entonces, entendiendo y estando de acuerdo que la fe siendo un don de Dios, entonces primero es el proceso de regeneración y luego la fe como resultado de ser regenerado. Sí, pero hay que entender que toda esa parte que nosotros llamamos el orden de la salvación, hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de la regeneración es un nuevo nacimiento en el creyente, en el cual lo vemos de esta forma, explicándolo un poquitico más teológico y con cierto tecnicismo, sucede en el subconsciente del hombre. ¿Sí? La conversión sí sucede en el consciente del hombre. Cuando hay conversión, sabemos que la persona nos arrepentimos, ¿sí? Y creemos, pero todo viene de Dios.
Aún el arrepentimiento es un don de Dios. Recordemos que hay un versículo en Timoteo que habla que le amonestemos a las personas, quizás Dios le conceda que se arrepienta. Aún el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Sí? La fe es un don de Dios, la salvación completa es un obrar de Dios en el creyente. ¿Cuál es la diferencia con los arminianos? Que es que los arminianos primero ven la conversión, después la regeneración. No, cuando uno se centra en la palabra, primero es la regeneración, después la conversión. Por tal motivo, la regeneración sí desemboca en la conversión del creyente. ¿Sí? Sí, O sea, muchas gracias. primero es el nacimiento antes de la conversión, porque el cristianismo que se vive en Latinoamérica lo ve al revés. Primero la conversión como un mérito del hombre, una decisión del hombre, después la regeneración. Primero es el obrar de Dios. Yo no soy el que busco a Dios, Dios es el que me da mi entendimiento, es un nuevo nacimiento donde tengo nuevas inclinaciones y eso desemboca en la conversión del creyente. Jorge, sí. Buenas noches, Pastor Carlos, hermanos. Vamos, Jorge. Bien, gracias a Dios. Bueno, aquí me uno a su respuesta sobre la fe. Vemos que en el Antiguo Testamento había mucha gente que eran sinceros y tenían una fe sincera en Baal, en Acera, en ese tipo de falsos dioses. O sea, era su religión, por decirlo así, y ellos le hacían sacrificios, hacían todo el tema ritualista, pero era una fe que estaba fundada en un falso Dios, o sea, era una fe falsa. En cambio, los judíos sí tenían, obviamente, la promesa y tenían al Dios vivo y verdadero. Entonces, ahí estaba la diferencia. Entonces, teníamos que diferenciar entre esa fe falsa, como decía el pastor Carlos ahora, que puede estar puesta ahora en este momento en el mundo, en cualquier cosa, en cualquier Dios, en uno mismo. Hasta hay personas que creen en ti mismo, o sea, un humanismo grande que hay ahora por la psicología y todo esto, pero la fe que salva es un don de Dios y esa era la fe que Dios le daba a algunos del pueblo de Israel, porque sabemos que no todos estaban, o sea, creían ni pertenecían, sí, físicamente, pero no creían en la promesa como tal. Hay que entender algo aquí, y estos son temas de teología pactual. Recordemos que los puritanos se enfocaban mucho en este tema de teología pactual. Entendamos esta parte. Dios realizó un pacto con el pueblo de Israel. El pacto era un pacto, digamos, un pacto en el cual se quebrantaría de alguna forma por los israelitas. Por eso es que se apuntaba a un mejor pacto eterno. Dios estableció un pacto nacional en el cual los israelitas constantemente quebrantaban, porque muchos de estos, dentro de este pacto nacional, muchos de los israelitas no eran verdaderos creyentes, y entonces vemos desde Jueces, todo el Antiguo Testamento, cómo los israelitas constantemente quebrantaban el pacto contra Dios, y al quebrantar el pacto, por eso es que venía juicio. Causas de por qué vino esa parte que fueron desterrados de su tierra fue por causa de haber quebrantado el pacto. Por eso los profetas empezaban a venir, que llegaría un mejor pacto eterno, donde Dios escribiría las leyes en el corazón de las personas y las personas agradarían a Dios, pero porque Dios colocaría el querer como el hacer. No quiere decir que era algo nuevo, era algo que ya estaba sucediendo, solamente que ese pacto ya sería para todas las naciones y solamente sería formado por verdaderos creyentes. Ahora, la doctrina del remanente era algo que pertenecía al pueblo de Israel. Dentro de ese pacto nacional solamente algunas personas eran salvas y otras personas, por lo general, una gran cantidad, eran personas que quebrantaban el pacto porque nunca nacieron de nuevo, nunca fueron regeneradas. La regeneración no solamente es del Nuevo Testamento, la regeneración también es del Antiguo Testamento. Recordemos que nadie puede ser salvo si no ha nacido de nuevo. Jesús fue muy claro con ese tema. Recordemos cuando Jesús habló con Nicodemo. Se supone que Nicodemo también debería tener un entendimiento del nuevo nacimiento, y Jesús le preguntó a Nicodemo: tú siendo un maestro de la ley, ¿no sabes de lo que yo te estoy hablando? Es que el nuevo nacimiento también era desde el Antiguo Testamento. Nadie puede ser salvo si no ha nacido de nuevo, nadie. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Nuevo Testamento? Y es que la iglesia solamente, en la iglesia no hay remanente, eso hay que dejarlo claro. En la iglesia no hay remanente, que dentro de los templos estén verdaderas ovejas y cabras, esa es otra cosa. Pero la iglesia solamente está conformada de personas regeneradas alrededor del planeta Tierra.
Que en los templos veamos también cabras y cualquier cosa es diferente, pero la iglesia de Dios, que es santa, que es pura, que es sin mancha, está conformada por verdaderos creyentes que han nacido de nuevo. Esa es la diferencia. ¿Listo? Y es un pacto eterno, dando a entender que este nuevo pacto es eternamente porque es un pacto que no se quebranta, ya que Dios es el que coloca el querer como el hacer para que el creyente viva para agradar a Dios. ¿Listo? Por eso la importancia que en este tiempo se conozca mucho la parte de la teología pactual, que pareciera que dentro hoy se desconoce bastante. ¿Sí? Y más con esta parte del dispensacionalismo, la teología pactual que conocen en muchos lugares es un dispensacionalismo donde confunden bastante. ¿Alguien más quiere decir algo? Preguntan, dudas, pregunten. La idea es que pregunten. Listo, entonces dice así. Como lo señala el término conjuntivo ¿por qué? Lo que sigue demuestra que los hijos naturales de Abraham no son necesariamente los hijos de Dios y que solamente pueden reclamar para sí esa distinción los que son productos de la promesa de Dios, de su gracia soberana. La promesa, no obstante, se cumplió demostrando que Isaac era en realidad el hijo de la promesa, producto solo del poder y de la gracia divinos y soberanos. Dios había vuelto, es decir, su promesa se había cumplido en cada detalle. El hijo de la promesa era Isaac, y era por medio de Isaac que Dios formaría una nación, ¿sí? Recordemos que después con Moisés se establecería ese pacto nacional, ¿sí? Y el pueblo de Israel sería un pueblo especial y apartado para Dios, al tal motivo que le había dicho también que no se juntaran con las otras naciones porque sería un pueblo especial. ¿Listo? Pero como sabemos en la historia, el pueblo judío quebrantó el pacto una y otra vez, y los profetas se levantaban para llamar, para que el pueblo se arrepintiera, para que volvieran a Dios, y constantemente la historia del pueblo judío es caer en apostasía, vivir un tiempo de avivamiento, caer en apostasía, volver a restaurar las cosas, pero era un pueblo que vivía de apostasía en apostasía, ya que para el hombre es imposible cumplir la ley de Dios por su propia fuerza. Para nosotros es imposible cumplir la ley por nuestra propia fuerza. Por eso la ley no fue introducida para que el hombre viviera por obra. La ley fue introducida con el fin para que las personas entendieran que necesitaban un redentor, porque el hombre es incapaz de cumplir las exigencias de Dios por su propia fuerza. Es imposible, no puede. Solamente necesitamos a Cristo, y es por medio de Cristo que podemos vivir para agradar a Dios. Listo, Romanos 9, 11 al 12 dice. Mire esto aquí como se empieza a poner de interesante estos versículos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, ya vimos el caso con Isaac, como Dios no había elegido a Ismael sino a Isaac. Ahora vemos el caso con los hijos de Isaac y de Rebeca, como también dentro de su vientre habían nacido estos dos niños, ¿cierto? Jacob y Esaú, y se le había dicho aún antes que estos niños hubieran hecho algo bueno y algo malo. Mire cómo se enfatiza ahí, antes de que ellos hubieran hecho algo. Nosotros no somos elegidos porque tenemos algo especial, sino porque Dios lo quiso así. La salvación no es porque nosotros tengamos algo bueno o algo que Dios vio bonito en nosotros, no. La salvación es por la soberana voluntad de Dios. No la merecíamos, pero Dios nos eligió. Entonces, antes de que hubiera hecho algo, a Jacob o Esaú se le dijo, el mayor servirá al menor. Manita Marián, ¿iba a decir algo? Perdón, es que con respecto a lo que habló hace rato, perdón, es que tenía apagado mi micrófono, pero le quería yo comentar, es que desde el primer momento en que una persona se arrepiente, debemos de entender que arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces, automáticamente la mente de nosotros se inclina por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios. Entonces, pues partiendo por ahí, una vez que Dios cambia la mente, automáticamente nosotros nos inclinamos muchísimo más por andar en su camino y obviamente conocer más de la palabra. Sí, está muy bien, hermanita, aunque hay que agregarle un poquitico más. Recordemos que uno de los grandes debates históricos era sobre ese tema, si realmente el arrepentimiento o la fe era solamente un asentimiento intelectual,
Recordemos que el arrepentimiento y la fe va mucho más allá. No solamente yo es decir, sí, estoy de acuerdo con la verdad, porque así es como también lo ven los católicos romanos y los arminianos. Decir, sí, yo estoy de acuerdo con la palabra, sí, me parece muy bien, yo creo eso. No. La fe y el arrepentimiento va mucho más allá. Recordemos que cuando hablamos de la depravación total, cuando el hombre pecó, todo lo que el hombre es quedó depravado en su mente, emociones y voluntad. Por tal motivo, ese nuevo nacimiento también afecta a toda esa parte de nuestra mente, nuestras emociones y la voluntad. Cuando hablamos de la fe y el arrepentimiento, no solamente es un arrepentimiento intelectual, tiene que ir también entendiendo que yo necesito la palabra de Dios, también tiene que nacer una emoción y un deseo por buscar a Dios y tener esa certeza de querer buscar a Dios. Involucra no solamente algo intelectual, sino todo lo del ser del hombre. ¿Listo? Así es, claro. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Preguntas? ¿Aportes? Entonces dice el versículo 12, se le había dicho, el mayor servirá al menor. Recordemos que nació primero Esaú y después nació Jacob, que después Isaac tuviera preferencia por Esaú, desconociendo la promesa, y pareciera que ya cuando estaban mucho mayores, era como más razonable Rebeca que Isaac. Isaac, la historia que todos conocemos, Isaac quiso darle la bendición a Esaú, pero realmente la bendición tendría que ser sobre Jacob, porque es que Dios ya lo había dicho, y vemos la historia, cómo Jacob suplanta a Esaú, y hay un análisis con respecto a eso. ¿Qué fue lo diferente que recibió Jacob? Si cuando uno analiza y hace un estudio de las bendiciones que hizo Isaac, tanto para Esaú como para Jacob, son igualmente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era que en Jacob Dios lo había elegido para que naciera el Mesías y era la promesa del pacto, pero las bendiciones materiales, tanto para Esaú como para Jacob, eran las mismas. La diferencia era que era el pueblo elegido. Por medio de ese pueblo sería bendición para las naciones. Eso es lo que debemos entender. Ahora, sigamos avanzando acá. Dice, Calvino dice, el apóstol comienza ahora a elevarse mostrando la razón de esta diversidad al declarar que no consiste más que en la sola elección de Dios. Hasta el presente dijo brevemente que había alguna diferencia y diversidad entre los hijos de Abraham, según la carne, es decir, que aunque por la circuncisión todos sean adoptados en la participación de la alianza, no obstante, la gracia de Dios no muestra la misma eficacia en todos, y que son hijos de la promesa quienes sienten el fruto de la bendición divina. Entonces, a pesar de que tanto Ismael fue un hijo de Abraham, sabemos que Ismael no perteneció al pacto. También así como sabemos que Esaú era hijo de Abraham, tampoco Esaú perteneció a la elección divina. Entonces aquí nos estamos enfocando es a la elección divina. No hay ningún mérito para la elección divina. Solamente es algo que depende completamente de Dios. Es algo en la soberanía divina. Hay que entender eso. ¿Qué mérito tenemos nosotros? Nada. Todos merecíamos ir directamente al infierno. No hay ningún mérito. Hasta, mira, entendamos esto. Aún, hasta la persona que veamos que tiene ciertos actos de bondad en este planeta Tierra, que nosotros admiremos y que veamos que es una persona que hace muy buenas obras, aún las buenas obras de la persona, a nuestro parecer, que es buena, tienen en su raíz pecado y para Dios es inmundicia. Las obras que los creyentes están llamados a hacer, recordemos que deben nacer de la gracia de Dios, de ese nuevo nacimiento del creyente, porque sabemos que la fe tiene que evidenciar unas obras. Hay una diferencia entre las obras antes de la regeneración y las obras que hace el creyente después de la regeneración. Nosotros no somos salvos por obras, pero nosotros al nacer de nuevo y se nos da esa fe para creer, el creyente debe tener un cambio en muchas cosas donde debe ser evidente que es un hijo de Dios. Pero entonces aquí hay que entender todo este plan de Dios que empieza a hacer en las personas, en los que Él ha elegido. Preguntas antes de iniciar a profundizar sobre este tema que se empieza a poner cada vez más profundo y cada vez más... Pastor Carlos. Sí, señor. Bueno, para aportar algo sobre estos versículos, vemos ahí esa elección de Dios incondicional, porque allí se cae todo el sistema pues arminiano cuando dicen que
que Dios vería como algo bueno de pronto en Jacob en algún momento de su vida, que elegiría por él o algo, pero vemos que ahí dice claramente que no habían hecho nada ni bueno ni malo, o sea, no se basa en ningún tipo de obra ni nada que fueran a hacer en el futuro, porque vemos la vida de igual forma de Jacob y no fue una vida tampoco que digamos muy piadosa, si se puede decir así, pero, o sea, no tiene nada que ver con las obras que ellos hicieran, porque ni siquiera habían nacido, sino es en esa elección que está solamente en la voluntad de Dios. Así que tenerlo claro, porque no, de allí se cae todo ese sistema de que Dios verá que uno elegirá por ellos, como cree el arminianismo, que creen eso, que uno elegirá por él en un futuro. Él sabría, ¿no? Él ve todo lo del futuro y entonces él sabría que uno va a elegir por él. Entonces ahí vemos que no se basa en ningún tipo de obra, sino en su elección únicamente. Sí, yo sé que hay muchas personas que pueden estar acá, que de pronto yo hablo mucho con muchas palabras técnicas, arminianismo, todo eso. La mayoría de las iglesias cristianas en Latinoamérica son arminianas. Y el arminianismo es como una especie de las personas ven la salvación como cooperando con Dios. ¿Cómo se evidencia el arminianismo? Por lo general son las iglesias que llevan a las personas a realizar la oración del pecador, practican el decisionismo, donde constantemente le dice a las personas que usted pierde la salvación, la gana, pierde la salvación, la gana, pierde la salvación, la gana, ¿sí? O sea, hay como una inconsistencia con respecto a la salvación en muchos de esos temas y se practica mucho el decisionismo y como que el hombre debe cooperar con Dios para su salvación, ¿sí? Que es como el punto de doctrina de salvación que más abunda en Latinoamérica, que no es el más histórico, pero es el que más abunda. ¿Listo? Ahora, Sebastián iba a decir algo también. Sebastián. Sí, hermano, justo de lo que estaba hablando. Bueno, perdón, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Y hermanos, Bien, ¿cómo bien. están? Buenas noches. Bueno, más que todo, algo que leía en parte de su teología sistemática, que se podría decir de Asis Paul, es que decía que nadie hace el bien, porque aún el bien que hacemos a veces es simplemente casualidad, eh, que lo hacemos en el sentido de que, eh, por ejemplo, él decía, supongamos que tu auto va, hay alguien que está yendo solamente en 50 kilómetros por hora, solo puede ir hasta ahí, pero la carretera dice que no pueden ir más allá de 60 kilómetros. Entonces, bueno, lo premian a que fue a 50 kilómetros por hora y le dicen que está muy bien porque ha cumplido las leyes, pero después más allá se ve una carretera donde dice que solo se puede ir a una velocidad menor de 30 kilómetros por hora. Y él sigue yendo a 50 kilómetros por hora. Solo fue algo casual. A veces simplemente porque queremos que nos alaben la gente, porque nos digan qué bueno que es esta persona. Hacemos las cosas bien. O simplemente por vergüenza, por cosas por el estilo, que a veces nos sale hacer las cosas bien. Y aún si hacemos algo bueno, no es como Dios quisiera, porque tenemos que tener un amor profundo y además no solamente hacer esa cosa buena, sino cumplir todos los mandatos para realmente que sea agradable a Dios, pero eso es algo imposible, por eso dice igual cuando él decía, a veces dicen, ¿por qué Dios permite el mal? Pero realmente es que nadie de nosotros merece el bien, nosotros más bien somos lo malo. Eh, y merecemos el castigo por nuestros pecados. Ujú. Eso es muy interesante también lo que dice Sebastián, y es con respecto también al tema de cómo yo percibo la salvación, ¿cierto? O la entiendo de acuerdo a la palabra y la regeneración. Recordemos que la regeneración también es una de las doctrinas que poco se está enseñando en la iglesia y realmente la gente no sabe qué es la regeneración. Entonces la gente cree que la regeneración es un perfeccionismo y en las iglesias se enseña en ocasiones una especie de terapia moral deísta donde a pesar de que creen que son salvos, intentan vivir su vida cristiana por su propia fuerza. Y ahí también hay una gran diferencia. Yo debo entender que todo lo bueno que hay en mí es porque Dios ha obrado en mí. Todo lo malo que hay en mí es porque soy yo mismo. Nada lo consigo por mí mismo. Todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios y es algo que yo debo entender. Miremos, sigamos acá. Dice, este es uno de los versículos más polémicos a lo largo de la historia y este versículo para los arminianos debería, según para ellos, debería desaparecer. Entonces dice, ¿cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. Y Pablo lanza una pregunta que probablemente en ese tiempo como ahora, mucha gente diría, ah, no, eso es injusto. Y Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Por eso cuando hay personas que dicen, y como saben que uno es calvinista, y tú le dices, no, es que la forma de la salvación como lo ven los calvinistas es completamente, pareciera como que Dios elige a algunos y a otros no, no estoy de acuerdo. Puede que no esté de acuerdo, pero es lo que la palabra nos dice. Más, sería mucho peor creer que yo soy capaz de elegir por Dios. Eso es una gran soberbia, creer que yo soy el que elijo a Dios y creer que yo soy el que permanezco todo el tiempo bien con Dios. Eso es un acto de soberbia y va en contra de la palabra, porque es que si la salvación dependiera de mí, yo la perdería todo el tiempo. La salvación depende de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo siempre doy una explicación de una historia con respecto a esto, y es que este primer versículo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, son dos puntos de vista de cómo se ve la palabra y que se está viendo hoy en día. Yo creo que se los conté con respecto a Charles Spurgeon, lo vuelvo a repetir, que Charles Spurgeon, yo sé que esta historia la cuento mucho, si ya me la han escuchado, la voy a repetir otra vez. Y le pregunta a una viejita que ella no entendía este versículo, y entonces Charles Spurgeon le decía que él tampoco, pero entonces le decía a la viejita que era lo que no entendía, y entonces la viejita le decía, yo no entiendo porque es que la Biblia dice, a Esaú aborrecí. Y Charles Spurgeon le dice, no, eso yo sí lo entiendo muy bien, es que Dios aborrece al pecador y todos merecemos el juicio de Dios. Charles Spurgeon le dijo, aunque lo que me parece a mí extraordinario es que la Biblia diga, a Jacob amé. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar al pecador teniendo presente que un Dios santo aborrece al pecador y debe ajusticiar al pecador? ¿Y sabe por qué Dios ama al pecador? Por medio de Cristo. Y es porque es la elección y son elegidos en Cristo. Y entonces aquí hay dos posturas en este tiempo. Muchas personas en este tiempo con ese universalismo que estamos viviendo, que es un universalismo que ya está volviendo hasta peligroso, que todos dicen, es que a Dios a todos nos ama de una manera especial. Eso es mentira. Dios no a todos los ama de una forma especial. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Sí hay un amor general por toda la creación, pero amor especial solamente es para los elegidos. Entonces mucha gente, el universalismo que estamos viendo hoy en día, dicen, no, Dios nos ama a todos. Y para ellos es raro que Dios aborrezca. Como hoy enseña solamente amor, hoy se ha vuelto una idolatría el amor, y el cristianismo de hoy en día es solo amor, 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 y solamente se ve un atributo de Dios dando por entendido que Dios no solamente es amor, sino que Dios también es ira, Dios también es juicio. Y entonces a las personas les parece raro cuando van a la Biblia y que aparece un montón de veces que Dios juzga el pecado, que diga a Esaú aborrecí. Cuando uno va a la Biblia, pasa de creer que Dios ama a todos a entender que por naturaleza somos hijos de ira y como somos pecadores merecemos el juicio de Dios. Esta es la posición que debemos tener. Por naturaleza merecemos la ira de Dios, por naturaleza merecemos que Dios juzgue nuestro pecado, merecemos el infierno. Si Dios no salvara a nadie, igual seguiría siendo Dios. Lo más sorprendente es que somos amados por medio de Cristo y que Dios eligió a quien amar y Dios eligió a quien no salvar. Si Dios no hubiera salvado a nadie, igual seguiría siendo justo, pero Dios decidió dar de su salvación por gracia. Recordemos que gracia es lo que no merecemos. Justicia es lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos justicia. Nosotros merecemos ante el tribunal divino morir eternamente porque somos pecadores. Pero gracia es recibir lo que no merecemos. Nosotros no merecemos la gracia de Dios, pero la recibimos y somos elegidos de Dios. Entonces aquí dice, Jacob era un elegido. Esaú, con un concepto teológico, era una persona reprobada. O sea, una persona que Dios no eligió y pasó por alto para que esta persona siguiera la maldad de su corazón. Entonces, podemos decir lo siguiente. Muchas personas podrían decir actualmente, entonces eso es injusto. Dios elige a algunos y a otros no decide elegir. Eso no es injusto, hermanos. Ahí no hay injusticia en Dios. Dios no es injusto. Antes al revés, ahí sí hay justicia, porque Dios juzgó el pecado de los elegidos
en Cristo. ¿Hay injusticia a Dios? Pablo, en ninguna manera. El tema de la elección no es injusticia, es completamente bíblico. ¿Preguntas? ¿O aportes que alguien quiera hacer? Sebastián. Yo. Hermano, si de pronto yo empiezo a hablar muy duro, es que yo me empiezo como a emocionar y entonces yo como no mido la fuerza La en que vara. hablo. No, está bien, hermano, no se preocupe. De más fuerte. No, hablo Algo, pues en el tono de voz, en el tono de voz. bueno, Listo. hermano. Algo que, igual, algo que decía Arcis Puli, que realmente me parece un argumento muy bueno, y justamente con estos versículos, e incluso fue uno de los versículos que a él le convenció de que realmente el calvinismo es lo que dice la Biblia, es del por qué hay una objeción acá, por qué hay una objeción que hace Pablo acá, que dice que ya espera, mejor dicho, la objeción de las otras personas, de sus interlocutores, a las personas a las cuales estaba hablando. Porque si Dios elige en base a la omnisciencia, nadie estaría en contra de eso, nadie diría Dios es injusto en base a eso. Si nosotros elegimos en esa parte y Dios vio que eligiera en base a eso, entonces nadie diría que es injusto. Pero aquí hay una objeción que claramente Pablo espera, en la cual convence que realmente hay injusticia en el sentido de que para ellos sí puede haber injusticia, pero Pablo dice que claro, que en ninguna manera. Y es por eso que si fuera como los arminianos dicen que es, entonces este versículo no existiría como tal, no habría objeciones como tal, pero es algo tan duro y tan difícil de aceptar para nosotros, que es por el hecho de que está este versículo. Y ahora también, bueno, esa parte, y tenía una pregunta, hermano, y siempre la hago, pero siempre, no sé, nunca me la responden como tal. Bueno, no me voy a corchar. Pero ¿cómo elige Dios? Es que una vez igual escuché a un profesor en el seminario que decía, Dios no elige al azar, no es como que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, sino, y eso lo llamaba como que es la opción hipercalvinista que tienen muchos. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que elige Dios? Claro, también tenemos el sentido que es algo que es, que no hay como que tú eres bueno y listo, no, sino que es una elección incondicional como tal. Pero ¿cómo? Esa parte siempre me queda en duda, Pero ¿cómo elige igual Dios? ¿Lo elige al azar o no? o sea, no hay una respuesta con respecto a eso. De hecho, cuando usted estudia las diferentes teologías sistemáticas con respecto al tema de la predestinación, lo único que nosotros podemos decir, porque nosotros no podemos ir más allá de lo que la Biblia habla y tampoco podemos decir que vamos a especular. Sí, es importante que entendamos, claro que sí, Miguel, ya vamos, claro que sí. Es importante entender que la Biblia no dice de qué forma, o por el azar, o de alguna forma, o la gente tuvo un mérito, igual eso va a ser un misterio. Es por la soberanía divina. Lo único que la palabra sí dice es que fue por amor. Dios decidió amar a un grupo de personas aún antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hay que entender eso, que está dentro del plan divino, pero no existe de pronto alguna forma sistematizada o alguna forma que Dios elija a alguien, ¿cierto? Cualquiera que se atreva a decir que existe alguna forma sistematizada en la que Dios eligió, yo creo que va más allá de lo que la Biblia nos muestra. Realmente, cuando uno estudia todas las posiciones de teología sistemática, esa pregunta solamente se basa en que Dios eligió por amor. ¿Sí? Entonces podríamos mantenerlo como una gran incógnita que no la vamos a poder saber. Es Sí, uno de porque, esos que digamos, solo Dios tiene. o sea, no existe como que la Biblia nos diga una especie de sistematización, porque realmente nosotros no sabemos quién es salvo, quién es no. Son los hipercalvinistas, y eso sí es muy preocupante, que diga, yo solamente le debo predicar a los que son salvos. Eso es hipercalvinismo, y eso es peligrosísimo. Nosotros le debemos de predicar es a todo el mundo, porque nosotros no sabemos quién es creyente o quién es no, o quién no.
Nosotros debemos de predicarle a todos. Jesús mismo lo hacía. Y eso que la palabra dice que Jesús conocía el corazón de todos. Y Jesús le predicaba a todos. Pero nosotros no hay una especie de sistematización. Nosotros le predicamos a todos y ahí está la parábola del sembrador. Nosotros tenemos que predicarle a todos y solamente a aquellos que han sido ordenados para salvación. Dios va a abrir su corazón para que la persona pueda ser receptiva a la palabra, ¿cierto? Y sabemos que el Espíritu Santo va a iluminar su vida, ¿sí? Pero no hay una especie de sistematización con respecto a eso, solamente depende soberanamente de Dios. La Biblia solamente dice que por amor, y Él elige a quien Él quiere. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Como Ya ahorita vamos a ver. Él elige a quien Él quiere. Listo, Miguel, claro que sí, Miguel. Si tiene el micrófono, bien puede hacer el aporte de estos versículos, Miguel. ¿Tiene el micrófono ahí? Florencia iba a decir algo, hágale, Miguel. O Florencia iba a preguntar algo. Ay, disculpe, estaba mandando audio. Perdón, que recién me integro y recién. Hágale. Disculpe. Bueno. Hágale, Florencia, no hay problema. Si quieren hacer un aporte sobre este tema. Pastor Carlos. Sí, Jorge. Bueno, como usted dice, este es uno de los versículos más controversiales. Creo que ahí es donde mucha gente no quisiera que estuviese en la Biblia. Pero bueno, ahí el Señor le plació colocarlo en su palabra. Entonces, es bueno analizarlo desde el punto de vista de que, por ejemplo, a Jacob amé. Vemos que desde que Dios en realidad amó a Jacob toda su vida, o sea, desde que le dio obviamente la elección y lo fue llevando toda su vida, fue ayudándolo pues cuando se alejó de la familia, después de que hizo todo el tema de la primogenitura cuando Esaú lo quería matar, lo cuidó en el desierto, cuando estuvo con el suegro, también el suegro le quería hacer mal, lo ayudó en ese momento para prosperarlo. Y cuando José se perdió, lo encontró nuevamente en Egipto y ese era el plan de Dios para que Israel no muriera, también el pueblo de él, o sea, sus padres, sus hermanos no murieran. Entonces vemos que toda su vida Jacob fue amado por Dios y esa palabra aborrecí, mucha gente piensa que es como que amó menos a Esaú, pero en realidad aborrecí está, creo que es clara esa palabra para todos cuando dicen que alguien aborrece. O sea, vemos que Esaú en realidad no lo aborreció Dios simplemente sino porque o sea, Dios lo dejó en su pecado. O sea, no lo amó para encaminarlo a la senda de justicia, sino que él simplemente siguió en sus pecados y pues lo dejó en lo que quería hacer en realidad, porque sabemos que no tuvo el valor de la primogenitura, la vendió por un simple guisado de lentejas, y quiso mano, siempre estuvo, aunque Dios le dio bendiciones terrenales, sí, pero en realidad fue sacado prácticamente del pacto del pueblo de Dios, de la promesa, porque él se fue y buscó esposa en los gentiles también. Entonces vemos que él se alejó de Dios. Y ese fue el propósito de Dios también. Pero veo también muy específicamente que Dios, bueno, mucha gente dice y he escuchado así este mismo argumento, pero Dios es injusto porque ama a unos y no elige a otros o los deja en sus pecados porque hace esto. Entonces es muy triste ver esto en el pueblo de Dios, o sea, diciendo como que Dios es injusto. O sea, no sabe, no, para mí es hasta una blasfemia que piensen hasta que lo piensen. Pero pues ese es el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Él dice que tiene sus escogidos, entonces ahí es algo como lo que decía Sebastián, o sea, esa pregunta de cómo Dios elige, pues ahí sí eso es un misterio, no lo reveló Dios, entonces lo único que tenemos que hacer es acogernos y creer de que eso es así porque ahí está en su palabra. Bien. Y creer que la elección está de Génesis a Apocalipsis. ¿Sí?
Yo no elijo a Dios. Yo no elijo a Dios. Es Dios quien elige al hombre. Adán y Eva, cuando pecaron, buscaron a Dios. ¿Quién fue el primero que se acercó? Fue Dios. Dios se acercó a Adán y Eva. Y así sigue siendo siempre. Dios se acerca y Dios busca a los que Él decide salvar. Ahora sí, Miguel. Buenas noches, hermanos, no sé si me escuchan. Miguel, ¿usted de dónde es? Soy del Salvador. Listo, Miguel. Yo quería aplicar, pues, a ver si aplicaba, pastor, que era Romanos 9:16, que dice en la versión Reina Valera, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, quería aplicarlo a este. Está, Sí, pues, igual ya vamos para allá. ajá, correcto, está más abajo. Y creo Sí, que ya vamos para allá. Apenas vamos en el 14. cabal, entonces, pues creo que ese responde quizás muchas preguntas de nosotros, ¿verdad? Sobre a quién Dios elige. Y como usted dice, pastor, Él simplemente es un Dios soberano y su gracia, su justicia y su misericordia la da a quien Él quiera, ¿verdad? Entonces, creo que Dios es un Dios justo, pero también misericordioso. Es un Dios de gracia, pero también un Dios que respeta las leyes, ¿verdad? Entonces, creo que Dios a todos nos da la oportunidad y ahí está quien desea recibirla, ¿verdad? Recibirle y acercarse cada día, matar su carne y comenzar a vivir mediante el Espíritu Santo, que es bien importante, porque sin él sí, no podríamos tener convencimiento de pecado. Así es, muy bien, Miguel. Listo. Entonces, continuamos acá. ¿Qué es lo que dice Hendriksen con respecto a este versículo? Daniela, ¿quería decir algo? Sí, Daniela. tengo una pregunta. Sí, pregunta. Digamos, cuando uno lee en la primera de Pedro, en el segundo versículo, que dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, digamos ahí, ¿cómo lo podríamos interpretar ese versículo? Sí. Hay que entender algo. Nosotros no podemos ver la presencia como la ven los arminianos, ¿sí? Ni como la ven muchas personas. Creer que Dios es un Dios que creó todo y Dios dejó su creación a lo que sucediera. Y entonces después Dios empezó a analizar cada día de su creación. A ver, este sí fue capaz de elegirme, elegido. Este decidió por mí, elegido. Así es como ven los arminianos. Entonces Dios miró, no. El futuro no sucede, Dios no revisa el futuro porque lo dejó al azar, no. El futuro sucede porque Dios decretó qué es lo que iba a suceder en el futuro. Entonces Dios ya tiene conocimiento de todo lo que va a suceder. No obstante, no quiere decir que las personas no tengan responsabilidad moral de sus pecados. Las personas, todos nosotros somos responsables moralmente ante Dios, pero en la sabiduría de Dios y en el decreto de Dios las cosas suceden de acuerdo a como Dios lo ha decretado. Quiere decir que Dios ya tiene conocimiento de todas las personas en el momento indicado, donde las personas van a ser llamadas y Dios las va a regenerar para que anden o caminen en la verdad. Está hablando de que ese conocimiento de Dios en un presente constante del pasado, presente y futuro, porque las cosas no suceden porque Dios las examina, sino que el futuro está aún en control de Dios. Las naciones que tenemos ahora es porque Dios permitió que se establecieran. Los presidentes que tenemos ahora o dictadores es porque Dios permitió que estuvieran al frente. El futuro no está desligado de Dios y Dios no solamente es un observador, Dios es el controlador de todo y el que toma control de todas las cosas y las cosas suceden porque Dios ya las ha determinado. ¿Sí? Ok, vale, muchas gracias. Miremos el caso de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Mire, yo les voy a hacer una última explicación, Daniela. El caso de nuestro Señor Jesús. Pablo decía, Pedro cuando estuvo predicando, dice lo siguiente, así parafraseado, nuestro Señor Jesús entregado por el anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? Del cual prendisteis y matasteis,
Entonces, ahí como que ese versículo es una confusión. ¿Cómo así? El Señor Jesús fue muerto por el anticipado conocimiento de Dios, pero igual se le hace responsable a las personas que mataron a nuestro Señor Jesús. Recordemos que la muerte de nuestro Señor Jesús fue decretada por Dios muchas veces años atrás. Ahora, no es que Dios revisó en el futuro, a ver, en tal época van a matar a mi hijo, lo van a matar de tal forma, entonces va a quedar Isaías. Yo miro el futuro, diga que lo van a matar así. No, ese tipo de futurismo no es como lo describe la Biblia. Dios decretó de qué forma iban a suceder las cosas de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Se profetizó y el futuro se cumplió como Dios lo había decretado. Y las personas, tomando sus propias decisiones, tanto judíos como gentiles, tomando ellas sus propias decisiones morales, prendieron y crucificaron a nuestro Señor Jesús, y ellos, tomando sus propias decisiones morales, cumplieron lo que Dios ya había decretado. ¿Sí? Sí. O sea, el futuro no está desligado de Dios, y Dios no es un observador del futuro. Las cosas suceden como Dios las ha determinado. Ahora no quiere decir que todos seamos robots o que todos no. Somos agentes morales, pero a pesar de ser agentes morales, aún dentro del decreto de Dios, en su sabiduría, Dios conoce todas las decisiones libres de las personas y están incluidas dentro de ese decreto divino. ¿Listo? Listo. Dice Vivian Barrera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Entonces dice así aquí Hendriksen: como es bien sabido, este pasaje se lo considera como texto de comprobación de la doctrina de la predestinación, la elección y la reprobación. La predestinación es el eterno propósito divino por el cual Él ha ordenado de antemano todo lo que acontecerá. La elección puede definirse como el propósito eterno de Dios de hacer que determinadas personas sean en Cristo los recipientes de la gracia especial para que puedan vivir para la gloria de Dios y obtener la salvación eterna. La reprobación es el propósito eterno de Dios de pasar por alto a determinadas personas en el otorgamiento de la gracia especial, destinándolos al castigo eterno por su pecado. Entonces hay que entender la parte de la elección y la predestinación. Dios eligió a algunos y a otros pasó por alto para que siguieran la maldad de su corazón. ¿Listo? Continuamos. Y este versículo 15, con este vamos a terminar hoy, y es un versículo con el cual aparece también en el Pentateuco y es muy claro. Pues a Moisés Dios le dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? Entonces, ahí de acuerdo con lo que Sebastián preguntaba ahorita, Dios se compadece de quien Él quiera compadecerse. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y el versículo 16, que pues hay que ligarlo con este, pero igual lo vamos a ver dentro de 8 días, dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie puede buscar a Dios bíblicamente o de acuerdo como Dios exige, si no es porque Dios obre en él. El hombre es inhabilitado, el hombre está ciego, el hombre está perdido. Si no es por medio del obrar de Dios en su vida y en la misericordia de Dios, nadie podría buscar a Dios. Quiere decir que si nosotros somos creyentes y podemos tener entendimiento de estas verdades espirituales y podemos buscarle y seguirle, y podemos entregar nuestra vida completamente a Él y somos conscientes del obrar de nosotros y sabemos que tenemos una fe genuina, es por la misericordia de Dios. Y que Dios se compadeció de nosotros y que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. Por tal motivo, la salvación completa es de Dios, no de nosotros. ¿Alguien tiene algo para decir sobre este versículo? Pregunta, aportes. Algo adicional. Hermanito Juan Goyeneche dice: podemos recordar lo que vimos en Romanos 8, 28,
30, así es. El que dice que nadie nos separará del amor de Cristo, ¿cierto? Ni tribulación, ni angustia, nada. Lo que Dios decidió amar, Él lo va a salvar. Preguntas, aportes, algo que quieran decir adicional. Dice Calvino con respecto a esto, en cuanto a los elegidos, Dios no puede ser acusado de injusticia alguna, porque Él lo hace así por su misericordia, misericordioso amor y su buena voluntad. O sea, Dios decidió elegir porque Él es misericordia, ¿cierto? Él es amor y Él decidió hacerlo así. Sin embargo, aún esto mismo da muchos pies para murmurar también de Dios, porque creen que ante esta predilección divina deben exponerse de antemano las razones por las cuales Dios actúa así. Entonces, mucha gente le pensaría, me parece muy, muy injusto. Entonces Dios elige a unos y a otros no. Muy injusto. Y mucha gente a lo largo de la historia, hasta actualmente, mucha gente dice, no, yo soy el que elijo a Dios. Eso a mí de que Dios elige, no. Por eso uno siempre dice que todo arminiano, cuando ora, es un calvinista. Porque ustedes escuchan a un arminiano orar y siempre le piden a Dios que salven sus familiares. Señor, salva a mi familiar, salva a mi familiar. Quiere decir que ellos entienden que es Dios el que salva. Entonces, por eso siempre se dice, todo arminiano es un calvinista cuando ora por la salvación de otra persona, porque le está clamando a Dios que salve a alguien y que la salvación es completamente de Dios. ¿Sí ven? O sea, entendiendo que ellos creen que ellos son los que eligen a Dios. Entonces dicen, a muchos les parece absurdo que unos sean preferidos a otros sin mediar mérito alguno, y por eso intentan un proceso contra Dios, como si éste fuera culpable de la acepción de personas. Entonces, a algunos les parece injusto que Dios elija a unos y a otros no, pero es lo que nos muestra la palabra, la doctrina de la elección incondicional. Dios decidió elegir a algunos porque Él lo quiso así y porque Él es misericordioso. Preguntas, aportes finales de este tema tan profundo que cada vez se va poniendo más profundo. ¿Alguien quiere decir algo? Gustavo. Carlos, sí, Pastor Carlos. Sí. Jorge, primero. Listo, gracias. No, solamente una pregunta, Carlos. Usted en algún momento ha comentado que, bueno, además es cierto que el hombre elegido por Dios aún tiene que seguir luchando contra su propia carne y demás, tiene que seguir perseverando en mortificar la carne y demás. Parte de esa lucha con la carne pudiera pasar que el hombre redimido por Dios tenga luchas en su mente de creer que en algún momento no ha sido salvo, de que tenga dudas, algún tipo de incredulidad. Bueno, yo qué sé, es una pregunta que me surge en este momento. Claro. Y es una pregunta muy valedera, que era una pregunta que trató Calvino y que también trató la mayoría de los puritanos, y se llama la certeza de la fe. Es una discusión histórica, porque muchos predicadores decían que el creyente realmente no puede tener una certeza de su fe, que todo el tiempo el creyente tiene que estar dudando si es salvo o no es salvo. Pero personas como Calvino y grandes predicadores a lo largo de la historia, ellos estaban de acuerdo que el creyente tiene que tener una certeza de su salvación y una certeza de las promesas. Y a medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos creciendo y madurando en la fe, esa certeza también va acrecentándose. No obstante, un verdadero creyente, un elegido, que no sea disciplinado con los medios de gracia, que no sea una persona que de verdad esté entregada a Dios, él va a empezar, porque Satanás también va a tener dudas sobre su mente, y él va a empezar a dudar de su salvación. Por eso la Biblia manda a que nosotros estemos seguros si de verdad estamos en la salvación. Pero yo sí estoy de acuerdo con esa posición histórica, y es que el creyente puede tener o debe tener una certeza de su fe a medida que va avanzando y madurando en la fe cristiana. De hecho, había un tiempo, me parece que eran los puritanos holandeses, que decían que si un creyente no tenía certeza de su fe, es porque no había nacido de nuevo. No obstante, yo digo que hay que tener aquí un equilibrio. El creyente debe tener una certeza en las promesas de Dios, pero el creyente también debe estarse evaluando y analizando de que esté en la fe y que tiene que ir creciendo y madurando y mortificando su pecado, porque también hay un engaño dentro del universalismo. Hay personas que creen que son salvas y van directamente al infierno.
Entonces hay una falsa también, una falsa certeza y una falsa convicción que no nace de la fe salvadora. Porque hay personas que pueden creer que van para el cielo y van directamente al infierno y ellos están seguros. Recordemos del caso que contó nuestro Señor Jesús, que mucha gente dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso el creyente debe estar seguro que está en la fe y que Dios está obrando en su vida y que hay un testimonio del Espíritu Santo en mi corazón y que yo voy viendo el obrar y los frutos del arrepentimiento en mi vida a medida que yo vaya creciendo. Esa certeza de la fe va siendo cada vez más segura en mi vida. Porque Satanás, esto lo estudiamos en estos días con la iglesia, Satanás puede ser muy sutil en muchas cosas. Y las personas que son creyentes y juegan mucho con el pecado, entonces cuando pecan, ellos van a decir, bueno, igual cualquiera peca. Igual pues yo soy un creyente y Dios me va a perdonar. Pero cuando el creyente continúa en ese pecado, ya después Satanás le va a meter otra idea. Si usted fuera un verdadero hijo de Dios, no estuviera pecando de esa forma como usted peca. Entonces, ¿sí ven? Los hijos de Dios, cuando son indisciplinados en los medios de gracia, puede existir bastantes dudas sobre su salvación. ¿Qué dice Gustavo? Carlos, bueno, lo que pasa es que he tenido un problema hoy con el internet terrible, entonces he entrado y salido y bueno, creo que más o menos escuché la respuesta. Yo creo que me quedó claro, yo creo que quedó claro. Sin embargo, y lo que usted dice es cierto, pues no creo que no tengo nada que discutir, pero entonces está claro que el hombre elegido por Dios pudiera llegar a tener ese tipo de luchas y de dudas en algún momento, pero pues que la marca debería ser que crezca en lo que usted dice, en afirmar que está en la fe. Pero existe la certeza de la fe, ¿cierto? Porque eso es algo histórico y que se ha hablado bastante y debe existir una certeza también. No obstante, como le digo, es algo que es una certeza que empieza a afianzarse en el creyente a medida que va avanzando en su devoción, porque recordemos que la fe no es solamente intelectual, es piedad también y es crecimiento en mi devoción y debe ser un crecimiento en mi vida. Cuando yo voy creciendo en mi vida cristiana, hay una certeza de ese obrar de Dios en mi vida. ¿Sí? Listo. Vamos con Jorge primero. Listo. Jorge y después Sebastián. Listo, Jorge. Buenas noches. Bueno, sobre el versículo 15, vemos que tenemos que tener claro, Sí. pecadores, todos nos desviamos, como dice Romanos, ¿sí o no? No hay ni uno bueno, no hay ninguno inocente. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tener claro este versículo cuando Dios dice que Él tendrá misericordia del que Él quiera y se compadecerá del que Él quiera. O sea, Él en su propia voluntad, en su propia conciencia, Sí. los ¿Se le fue? pecadores, Él Sí, sí. quiso elegir algunos de estos para salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde, desde ahí, desde esa perspectiva es que tenemos que tener claro que nos hizo objeto de su gracia a los que creímos en el Evangelio, de los que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que los que no, o sea, los que rechazan el Evangelio, Él los deja simplemente en el propio pecado de su corazón, o sea, Él los deja simplemente, no los hace partícipes de esta gracia. Entonces vemos que ellos están siendo justamente condenados, los que rechazan el Evangelio, y los que somos objeto de su gracia, obviamente tenemos que darle gracias a Dios por habernos salvado, porque por nuestros méritos ni por nuestra fuerza hemos podido, simplemente por su misericordia, por su gracia. Así es. Ahora, Sebastián. Listo. Hermano, igual, bueno, estaban hablando igual en jóvenes en una reunión y bueno, le preguntaban, ¿no? A un hermano si realmente podemos buscar a Dios. Y bueno, el hermano aceptó. Sí, el ser humano puede buscar a Dios. Y lo más raro es que después de esa pregunta, una chica igual le preguntó,
¿Y qué pasa con esas personas que ahora aceptan, han aceptado en un tiempo, pero después se desvían? Y yo la verdad doy gracias a Dios por hacerme entender que Él solamente me elige. Porque ¿qué me asegura, si realmente es mi elección, de que a la vuelta de la esquina yo rechace esa elección? Y bueno, diga, no, la verdad es que no, ya no quiero ser cristiano, quiero alejarme de todo eso. Y Dios tendría que respetar mi decisión ahí, supuestamente el punto de vista arminiano. Entonces, ¿qué me asegura? Y la verdad, aún ya ni siquiera ni siquiera podría empezar, creo yo, una vida de fe. No podríamos empezar porque yo la verdad, si fuera mi elección, yo desearía, seguiría mis pecados, seguiría mis concupiscencias, porque esa es mi naturaleza, es como soy. No elegiría a Dios, mi alma misma despreciaría a Dios, pero así Dios nos restaura y le doy gracias realmente a Él porque nos escoge, porque si no, si fuera depende de mí, la verdad ya estaría perdida, estaría totalmente perdida. Por eso Univer le pregunta a los arminianos, bueno, ¿qué pecado le hace a usted perder la salvación? No saben, ¿cierto? O sea, porque como ellos dicen que pierden la salvación, entonces la pregunta es, ¿qué pecado le hace a usted perder la salvación? Que usted se vaya de una iglesia. ¿Ah? Entonces, no tienen respuesta para eso. Realmente, si hay una persona que apostata de la fe y estuvo dentro de una iglesia y se va, y no vuelve, es porque nunca fue salvo. Pero como les había dicho, mire los casos constantes de hombres que apostatan de la fe. Y casi estamos viendo muchos casos que se van al homosexualismo, si no mire lo de este joven, que fue este joven brasileño, que fue muy famoso por un reality, que porque cantaba canciones a Dios. Hoy salió una publicación donde él se había considerado homosexual. Son personas que están dentro de la iglesia, no es que perdió la salvación, realmente nunca nació de nuevo. ¿Sí? Florencia. No, estaba escuchando. Yo también. El micrófono. Se activó el micrófono. Hoy vi esa publicación, J.A. Yo escuchaba al cantante ese y lo había visto la primera vez que él cantó en un programa brasilero, porque yo miraba mucho el canal brasileño. Y siempre escuchaba a ese cantante, pero no sabía que hoy vi eso. Hoy. Son personas y pueden hasta ser hijos de pastores, pero nunca nacieron de nuevo. Por eso es que dice, entre nosotros estaban, pero no eran de nosotros. Hay personas que apostatan de la fe y ese caso de ver hombres y líderes que se vuelven homosexuales está abundando. Desde el año pasado no vengo sino escuchando casos así, hasta de pastores. Después, es algo que tiene que ser consciente. Hay pastores que tampoco han nacido de nuevo, hasta ministros que no han nacido de nuevo y por eso apostatan de la fe. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas adicionales o comentamos por unos minuticos lo del libro? ¿Preguntas adicionales, comentarios adicionales? ¿Quieran hacer? ¿Ninguno? Listo. Vamos a comentar un poquitico lo del libro. Esta porción del libro que estamos leyendo se enfoca mucho a hablar sobre los huérfanos y las viudas. Y este enfoque también es que nosotros como congregación tenemos también que estar pendiente de los huérfanos y de las viudas. Recordemos algo con respecto a las viudas. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, la iglesia se hacía cargo de las viudas que tenían más de 60 años y no tenía quien las sustentara. Hay que tener presente eso. La iglesia en el Nuevo Testamento, porque era algo muy común de las sinagogas, y cuando los judíos se convertían al cristianismo, pues estas mujeres quedaron sin sustento. Y por lo general, la iglesia tiene que estar pendiente de viudas que no tengan quien las sustente y también de huérfanos. Es algo que la iglesia debía hacer. ¿Sí? Por eso el tema de las viudas, por eso es que Pablo da instrucción que si alguien está viuda, y de hecho existía una lista de viudas, y decía, si es menor de 60 años, es mejor que no la incluyan en la lista porque ella pues, puede volverse a casar, más bien incluyan en la lista que la iglesia pueda ayudar económicamente a aquellas que tengan más de 60 años, que no tengan quien la sustente ni estén dedicadas al servicio de la iglesia. Sí, entonces recordemos que el tema de las viudas era algo muy característico de la iglesia primitiva. Este libro hace énfasis con respecto a eso, y es que nosotros también tenemos que estar pendientes de eso,
también él comenta, David Platt comenta que él tuvo un caso, no sé si era David Platt o el otro, pues él comentó un caso que ellos no podían tener hijos, entonces por tal motivo les tocó adoptar, y después de que adoptaron, ahí sí quedó embarazada la esposa y que él no entiende por qué, pero le parece que es necesario que se pueda adoptar. Me parece que él también tenía la intención de adoptar otro hijo. Entonces, él habla que el tema de los huérfanos y la adopción debe ser algo también que se pueda manejar aún dentro de la iglesia. Recordemos que históricamente muchos hombres de Dios, después de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ellos se dedicaron también a dar bastantes ayudas a orfanatorios, o ellos mismos los fundaban. De hecho, Spurgeon era uno de los hombres que más dinero dio a la ayuda a niños que se quedaron sin padres de familia. Y entonces este tema debe ser también vital, y a lo largo de la historia hemos visto que muchos hombres se han dedicado a este tema. Él también habló, bueno, hay un versículo, recordemos que hay un versículo que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Por eso también como iglesia también debemos visitar, estar pendiente de las viudas y también de los huérfanos. Y él coloca ahí el libro de Ruth, que es un libro que él dice que es uno de los que más le gusta, hablando pues de su parte, de cómo una moabita y una mujer viuda vinieron por la soberanía de Dios a través de Booz, que les dio provisión económica, y también Dios cumplió su plan por medio de ellos. ¿Alguien leyó algo del libro para que pueda comentar? Juanito Juan. Sí, pastor, estuve leyéndolo y pues me acordé que como iglesia estamos estudiando el libro de Ruth. Me gustó mucho que el Señor pues permita que en este momento se unan unos temas de redención, porque pues nosotros también podemos ser como esos huérfanos que no tenemos apartados del Padre por el pecado, pero por medio de Cristo podemos ser adoptados como hijos también del Señor. Y lo comentaba de la iglesia en Bogotá, esa iglesia se llama Renacer, se está haciendo esa labor, gracias a Dios. Se está trabajando con una fundación, no sé si el pastor haya escuchado, que se llama Lifeline. Se trabaja con ellos, se hacen muchas conferencias. ¿Cómo? Me suena. Y se está trabajando en una fundación que se llama FANA en Bogotá. Y pues en el momento, hasta el año pasado, se estaba yendo cada 15 días, era dos grupos de 10 personas, y era pues para estar sobre todo con los niños, porque son niños muy vulnerables, que inclusive ya por la edad no los adoptan. Entonces son niños que necesitan mucho del Señor, mucho amor, mucha hacerlos que vivan en este mundo, porque ellos prácticamente toda su niñez han estado encerrados, y eso es algo muy difícil. Entonces ha sido una etapa, inclusive mi esposa estuvo en esas actividades. El pastor se llama Ashley Newell, el de Lifeline. Qué bueno. Sí, eso quería comentar, y es... Sí, lo que yo siempre digo es lo siguiente: la iglesia debe estar colaborando en estos temas, pero que el pastor, o sea, el liderazgo se dedique a lo principal, que es la predicación de la palabra, ¿cierto? Para eso hay otros ayudantes, y yo estoy de acuerdo con iglesias que tienen cierta fundación. Entonces, recordemos el caso que pasó con las viudas en Hechos, me parece que es Hechos 7, donde habían temas con las viudas, y casi que los apóstoles estuvieron todo el tiempo ahí involucrados, y les dijeron, y por eso nombraron colaboradores con el fin que ellos se dedican a la oración y a la palabra. Es necesario colaborar, porque ya hemos hablado mucho sobre el evangelio social, pero la iglesia también debe estar pendiente de las viudas de su iglesia, y también principalmente de las viudas de la iglesia, ¿sí? Y también si podemos hacer ayuda con huérfanos o ciertos casos de niños dentro de la congregación, también, ¿sí? Florencia, pero principal la palabra. Sí, Florencia.
No, voy a desactivar acá porque se me sale solo el cartelito. Yo también estaba pensando lo que dijo el hermano. Nosotros también participamos también, pero no tenemos así como algo que depende, digamos, de la iglesia. Sí, por ejemplo, hay acá, no sé si en otros países hay también, pero acá hay mucho de ollas populares y merenderos, que son como comedores así que a veces se juntan vecinos de los barrios y van y ayudan. Y, y la iglesia, nuestra iglesia a veces va a eso, a los merenderos. Sí, también hay hermanos que también son designados y van solamente para ayudar ahí. Y hay otros que se dedican solamente a la predicación. Sí. Sí, igual siempre hay que compartir del evangelio en cualquier labor que se realice. Debe ser así. ¿Alguien más quiere compartir? En el libro también. Sí, sí. Sí, Florencia. En el libro también estaba estudiando también el tema de la preocupación por los niños huérfanos, pero también el tema de las viudas. Yo, por mi parte, no hablo personalmente, no, como que no me había prestado mucha atención a ese tema. Pero, o sea, había prestado más atención al tema de los niños huérfanos porque es lo que uno tiene más contacto, pero nunca, o sea, no me había dado cuenta del tema de las viudas, que es tan importante como los niños. Al menos así se plantea, ¿no? Que también hay que preocuparse por el bienestar y también tener compromiso con ayudar en las necesidades de la viuda, como usted dijo, de la iglesia, pero ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y hay que tener también cuidado con aquellas personas también que pierden miembros de su familia, porque también en el libro se hablaba en general, como aquellas personas que también tienen miembros de su familia que también han perdido. Y ahí se hablaba también del ejemplo de vos, que, bueno, en este caso era para Ruth, que él también no solamente le había hablado con cariño, sino que también se había ocupado de la provisión de Ruth. Todo eso es importante. Sí. El tema es que dentro de las iglesias, por lo general hay mujeres también muy de edad que, pues, por lo general no tienen esposos o los niños o los hijos no le colaboran. Bueno, igual son muchos casos para analizar dentro de las congregaciones donde todos debemos ayudar. Por eso la necesidad de que como iglesia nos ayudemos los unos a los otros en los diferentes lugares donde estemos. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera compartir sobre el libro? ¿O oramos? ¿O quiere hacer un aporte relevante sobre el tema que estamos hablando? ¿Ninguno? Bueno, igual él termina hablando sobre esa historia, ¿cierto? Sobre también de los pobres y necesitados. Digo que las iglesias también deben estar colaborando con lo que se pueda. Yo sé que hay iglesias que tienen sustento, músculo económico mucho más fuerte, pero siempre se debe pensar en ayudar con lo que se pueda y guiar a otros con el fin que también pueda tener el sustento. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos. La porción de hoy estuvo buena, estuvo necesaria y vamos a seguir profundizando sobre Romanos 9. Bueno, y sigamos orando por esta situación también del coronavirus. Padre, gracias por este tiempo que pasamos como hermanos, Señor, reunidos estudiando, Señor, sobre el capítulo de Romanos 9. Es un capítulo en el cual podemos aprender y te pedimos, Señor, para que seas tú guiándonos y que podamos aprender más y más de ti, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Te damos a ti la